A ver ese bombo, Luisito. A prepararse que se viene la segunda nomás. Buenas tardes, compañeros, compañeras. En primer lugar, saludar a todos y a todas las y las trabajadoras y trabajadores que se dieron cita hoy para conmemorar con esta charla debate los 51 años del Cordobazo. ¿Qué tiempos estos, no es cierto? Tiempos de pandemia, de aislamiento, pero nos hemos propuesto no dejar de contactarnos y sobre todo no dar paso a la desmovilización que viene atada a la pandemia. Les cuento que estoy acompañada acá por compañeras de salud, auxiliares de educación y docentes, protagonistas importantes, protagonistas de luchas forjadas acá en el Chaco, y también tienen la tarea de llevar adelante la corriente sindical Jorge Weiss. También está la compañera Avi de la Juventud Revolucionaria Che. Y bueno, 29 de mayo, 51 años ya de esa gesta gloriosa, donde allá en el 69 las condiciones desatadas a partir de la insurrección llamada Cordobazo abrieron paso al desarrollo y el emerger de una nueva etapa del clasismo sindical argentino. Desde ese momento nada fue igual en la historia del movimiento obrero argentino. Y desde ese momento, aquello que ya veníamos levantando las banderas de liberación social y nacional, nos planteamos reivindicar esta gesta gloriosa, que nos dejó muchas enseñanzas. Y desde esa fecha nos tomamos la tarea de llevar adelante, defender y apropiarnos de esas experiencias. Y nosotros las trabajadoras y los trabajadores decimos, ¿cómo no defender esas experiencias? ¿Cómo no sacar enseñanzas? Observen ustedes de lo que los trabajadores y las trabajadoras somos capaces. Cuando también en ese momento que se identificó el enemigo, ese enemigo del pueblo, y no solo que identificamos al enemigo, sino que nos apropiamos de ese ejercicio de la violencia, ese correcto ejercicio de la violencia de masas, como parte de una estrategia de cambio radical. Los trabajadoras y los trabajadores estamos siendo muy golpeados en estos momentos, pero allá en el 69, durante la dictadura de Onganía, es decir, una dictadura bastante cruel, bastante ajustadora, los obreros de Córdoba venían padeciendo medidas económicas antipopulares, como el congelamiento de los salarios, jornada extensa de trabajo, es decir, y cláusulas de productividad explotadoras. Los paros en ese momento materos que proponía la CGT no daba resultado, no estaba la solución. Y en el país se venían sucediendo hechos colectivos protagonizados por estudiantes. Acá muy cerca, pasando el puente, acá desde el Chaco Resistencia, acá en Corrientes, el 15 de mayo
se desató una pueblada, es decir, una movilización muy nutrida de estudiantes que se dirigió hacia el rectorado pidiendo el comedor. Ahí se cobra la vida de nuestro compañero, es un compañero de medicina, Juan José Cabral. El país estaba convulsionado, es decir, nadie estaba quieto y llegó el 29. Los obreros salieron de sus fábricas hacia el centro político. Ya no iban a retroceder. Mientras expresaban su bronca contra las empresas imperialistas, los vecinos daban una mano en las barricadas. Se demostraba ahí quién eran los aliados y quiénes los enemigos principales de la clase obrera en búsqueda de su liberación. Y es así que de la mano de esa corriente clasista, esa corriente revolucionaria, se desarrollan luego distintas distintas experiencias de punta desde el punto de vista clasista. Nos encontramos con la experiencia de Citrac en el 71-72, Citrac-Citran, llamado el segundo cordobazo, viborazo, que nosotros decimos que desde el punto de vista clasista fue el hecho de más, más avanzado y progresista. Se expresaba ahí lo que nosotros observamos y estudiamos de esa experiencia y analizamos, es decir, una unidad de la lucha económica y política de la clase obrera. A esas experiencias le sumamos la de los trabajadores y trabajadoras de Acíndar, en Villa Constitución, al cual se lo llamó el Villazo, y la del Ingenio Ledesma, en Jujuy, que el cordobazo dio un gran impulso a la organización que ya venía transitando clandestinamente y que recupera la dirección de un gremio que después de 23 años, es decir, un gremio re burocrático, una burocracia, es decir, tremenda, un apéndice de los Blaquier, de los Arrieta Blaquier, y después de 23 años declara una huelga y una movilización dentro de ese ingenio. En toda esa gran experiencia se pudo observar la práctica de democracia sindical y lo más importante, el alto grado de politización de los trabajadores y trabajadoras, donde después ahí se creaba, es decir, crecerían, es decir, influencia socialista y revolucionaria. Un gran paso de esa lucha de esos trabajadores y trabajadoras. También nosotros acá en el Nordeste podemos sumar una experiencia allá por los 70, la experiencia de recuperar el gremio de municipales, el gremio del SUEM, de una burocracia muy aliada al poder político, y al poco tiempo de recuperar esa dirección, ese sindicato ya no era el mismo. Ese sindicato, ese gremio, relucía y avisoraba por todos lados una democracia sindical. Se trabajó para el cuerpo de delegados, se creaba espacios de asambleas multitudinarias, y no solo eso, sino que también se iba trazando un plan de unidad con las luchas acá en el Nordeste. Por ejemplo, con otros trabajadores, hay docentes, con los trabajadores rurales que estaban agrupados en FATRE, con los campesinos rurales y productores que estaban en las ligas agrarias, y también se fue más a fondo, es decir, se fue hasta el Chaco Profundo, allá en Misión Nueva Pompeya, donde había una experiencia de organización desde los originarios huichí, es decir, una experiencia que estaba llevada adelante por una hermana llamada Guillermina, y que se trató de hacer esos lazos y poder que sean parte de ese plan de unidad. No solo se expresaba la lucha económica en ese momento, sino también se criticaba el capitalismo dependiente. Se ponía en jaque la cuestión de poder de los de abajo.
Seguramente podemos nombrar muchas más experiencias y de lo importante de cada una de ellas. Pero los trabajadores y trabajadoras y aquellos que hoy componemos la corriente sindical Jorge Güey, nos pusimos a observar y los invitamos a observar que todo lo que impulsó esta gesta del cual hoy conmemoramos. Lo que logró, porque en ese momento, ese 29, hirió de muerte la dictadura de Onganía, y también no solo lo que logró en ese momento, sino también lo que se logró luego y lo que podemos lograr teniendo en cuenta y apropiándonos de esas experiencias. Bueno, tampoco podemos dejar de hablar o de mencionar una dictadura del 76 muy cruenta, que trató y pretendió aniquilar este avanzado proyecto revolucionario en auge. Nuestros 30.000 compañeros dan cuenta de ello. Pero no nos han vencido. Acá estamos, embuidos por esas experiencias, y nos hemos propuesto allanar el camino hacia la liberación de la clase obrera y el pueblo. Por eso hoy levantamos la consigna de Nuevos Cordobazos, y decimos que las experiencias, esa observación, ese análisis de esas experiencias llevadas adelante por esos compañeros y compañeras en ese 29 y después con las experiencias que les sucedieron, no hay ningún derroche. Entonces, decimos hoy seguir defendiendo las mejores experiencias como aporte a la construcción del clasismo en nuestro país, y que hoy pasa, que es lo más importante, es decir, qué creemos nosotros, cómo resolvemos nuestra situación. Nosotros creemos que hoy pasa por impulsar una línea de confluencia sindical que sea honesta y combativa, popular y antiimperialista, que junto a la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras, con ejercicio pleno de democracia, empuje y coordine las luchas existentes. ¿Sí? Porque acá los trabajadores y trabajadoras venimos luchando hace rato, venimos trazando, logrando grandes reivindicaciones, pero todavía la explotación la seguimos viviendo. Entonces creemos hoy que debemos abocarnos a conformar ese espacio donde se refleje todas esas luchas, es decir, esas luchas que la tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. Es decir, que unifique y que también se ponga de acuerdo en un programa, es decir, un programa que contemple no solo las reivindicaciones económicas, las reivindicaciones del momento, sino que esté ligado a un programa político para salir de la crisis al cual hoy estamos sometidos. Así como lo hicieron hace 50 y pico años de atrás, es decir, que también lo vemos, lo estudiamos, lo profundizamos, es decir, sino que fue parte de lo que ocurrió en el 69, fueron los programas de La Falda, de Huerta Grande, y el programa de la CGT de los argentinos allá en el 68. Creemos que debemos recuperar esos programas, debemos crear ese espacio, tenemos que unificar las luchas a lo largo y ancho de nuestro país, y bueno, y tomando esas experiencias, adueñándonos, defendiéndolas, observar, como decía hoy, del acierto en cuanto a la violencia de masas bien justificada. Entonces decimos, seguramente que el camino que vamos a transitar no va a ser una copia, ni tampoco va a ser un calco, ni tampoco la repetición, pero sí pensamos que debemos transitar por el camino de construir el clasismo.
levantar la bandera de un movimiento obrero ligado a un proyecto revolucionario, camino al socialismo. Por eso decimos que a 51 años del Cordobazo gritamos bien fuerte que viva la clase obrera, reivindicamos a Jorge Weiss, un joven que se trasladó a Jujuy con su familia y que clandestinamente fue organizando esos trabajadores y trabajadoras sumidos en la explotación y que pudo recuperar, junto a sus compañeros, pudieron recuperar el gremio. Entonces, levantar la bandera de Jorge Weiss y de Emilio Jauregui, que dieron la vida por un mundo sin explotación. Bueno, desde aquí hacemos ese aporte y también decimos que nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, desaparecidas, siguen presentes y que lo van a estar ahora y siempre. Y los invitamos a todos los que hoy, a todos y a todas que hoy están en esta charla de debate a poder profundizar en lo que fue la gesta del 69, esa gesta gloriosa que marcó y que después de ese momento la historia del movimiento obrero ya fue distinta. Entonces, desde la corriente sindical Jorge Weiss los invitamos a sumarse y a transitar ese camino. Así que hasta la victoria, compañeros y compañeras, y a levantar las banderas del clasismo. Desde la JRC saludamos el acto por los 51 años del Cordobazo y reivindicamos aquella gesta que supieron hacer los obreros y estudiantes. Como así la entendemos necesaria ahora en la actualidad, cuando nos acontece una gran crisis económica, cuando hay despidos, suspensiones, cierre de fábrica, represión y hambre en nuestros barrios. Cuando los sindicatos transan con las patronales y por debajo nos hacen pasar una reforma laboral. Es por eso que creemos necesario retomar las herramientas que nos dejó el Cordobazo, el Viborazo, Santiagazo, como tantos otros, para poder así construir sindicatos clasistas y combativos que puedan luchar con la juventud. Por eso vamos por una nueva oleada revolucionaria encabezada por la juventud y los trabajadores. Hasta la victoria siempre, compañeros. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en el Cordobazo? ¿O qué harían los del Cordobazo si estuvieran en el presente nuestro? Entonces, es como que hay que tratar de encontrar, y la charla tendría éxito si trata de ser claro, en el sentido, ¿qué hay de común entre aquellos tiempos y estos tiempos? Como qué hay de común entre los de 1810, aprovechando que hace 4 días tan solo se conmemoró otro aniversario de la Revolución de Mayo, ¿qué había de común entre los de 1810, los del 69 del Cordobazo y nuestro presente, Argentina 2020, en el marco de una pandemia? Entonces, yo digo por qué la historia tiene continuidad. Y la continuidad la garantizamos desde el campo popular, porque es cierto, quien gana escribe la historia a su manera. Y nuestros chicos, nosotros mismos, nos hemos educado en una historia escrita por los sectores dominantes que no responde a la realidad. Por eso, el día que resolvamos el problema del poder en este país, se escribirá la verdadera historia. Una coyuntura internacional aprovechada, muerta la vieja sociedad, lo que había que reivindicar y trabajar para construir una nueva sociedad. ¿Cuáles fueron los sectores sobre los cuales descansó ese proyecto? Bueno, eso que mencioné recientemente, y que ya tenían alguna de las ideas por las cuales nosotros hoy seguimos luchando. Por ejemplo, eran partidarios de proteger el mercado en el marco del libre comercio. Eran a su vez partidarios de proteger la incipiente industria nacional. Eran partidarios de tener un desarrollo agrario, por eso Belgrano se los
tildaba normalmente como un fisiócrata, aquellos que tienen como base el trabajo de la naturaleza y la producción granaria. Y también tenían claro que los países en aquel entonces no debían endeudarse. Fíjense usted que 3 o 4 puntos similares al presente, digamos. Pasó lo que pasó. Nos independizamos de España y después hubo una intensa pelea interna, guerra civil incluida, en el cual los sectores ligados al conservadurismo lograron imponerse y la corriente jacobina, la corriente revolucionaria de entonces, consiguió una parte del objetivo, pero en el final fue derrotado. De ahí paso directamente a 1969. ¿Cuál era el proyecto de los compañeros que fueron protagonistas de aquel alzamiento popular? Alzamiento popular que abrió, que gatilló de igual forma, gatilló una situación que después se demostró que se venía acumulando. Allá cuando uno tiene la idea de que no pasa nada, de que no logra ganar batalla, de que en ese caso la dictadura lograba mantener el pie encima del campo popular, esa situación de opresión que se vivió durante varios años se terminó gatillando en 1969. Ustedes saben, había una situación internacional de un lado, Estados Unidos había decidido una estrategia de que ya no le garantizaban los gobiernos civiles, no le garantizaban docilidad. Entonces acudió a promocionar los golpes de Estado y no fue casualidad que en la mayoría de los pueblos y de las naciones de América Latina haya habido golpes en el mismo periodo histórico. Y Onganía sube derrocándolo a Ilia en 1966, no le inspiraba confianza, Ilia que venía del radicalismo, un gobierno no totalmente definido, pero no estuvo de acuerdo con que Argentina sea parte de la invasión de yanqui a Santo Domingo, por lo tanto desacató ese mandato, desacató el control de los laboratorios que de Estados Unidos se venía empujando, y al haber sido un gobierno con cierta debilidad porque había subido en 1963 sobre la base de proscripción del peronismo. Entonces subió Longaniato, definió un proyecto como para quedarse 10, 15 años, y los compañeros protagonistas del Cordobazo se encargaron de poner las cosas en su lugar. Siempre se recuerda que el Cordobazo arrancó en corriente, como bien decía la compañera anteriormente, allá cuando el gatillo para llegar al Cordobazo fue la muerte del estudiante Juan José Cabral. Posteriormente, la muerte de Bello en Rosario, un día después. Posteriormente, de Blanco, también estudiante en Rosario, 3 días después, y llegó a Córdoba, que por la intensa acción de la clase trabajadora, cuya base principal era la industria. En aquel entonces la industria automotriz estaba concentradamente en la provincia de Córdoba. No es la situación actual. Pero el que era protagonista era juntamente el obrero industrial ligado a la EMATA, ligado a la Unión Metalúrgica, ligado a algunos servicios como Luz y Fuerza, y esos fueron los protagonistas centrales en la materialización del Cordobazo. Por supuesto que en esa oportunidad se selló una alianza que ya había sido sellada allá cuando, a poco de subir Juan Carlos Onganía, en el mismo año 1966, en septiembre de 1966,
lo matan al joven Pampillón, Santiago Pampillón. Y Pampillón reunía esa característica. Era estudiante y a su vez era obrero trabajador del ESMAD. Esa misma unidad que se dio sobre el cuerpo de Santiago Pampillón es la que después se gestó en el alzamiento del 29 de mayo y su continuidad en el 30. ¿Qué había de común en el marco internacional? Que en ese momento, 10 años antes, en 1959, Cuba hizo la revolución y se transformó en la bandera de simpatía mundial. 10 años antes, en 1949, los chinos, encabezados por el Partido Comunista dirigido por Mao Zedong, también había hecho la revolución y construía el socialismo. A su vez, en la década del 60, estaba en plena batalla Vietnam. Estados Unidos bombardeaba una tras otra y no pudo derrotar al pueblo de Vietnam, al contrario, tuvo que retirarse derrocado. Por lo tanto, la unión de la bandera revolucionaria de China en 1949, de Cuba en 1959 y posteriormente la victoria del pueblo vietnamita en la década de 70 fueron antecedentes en el sentido de hacia dónde había que ir si se derrocaba la dictadura, como realmente sucedió, para dónde había que agarrar, cuáles eran los principios que encabezaban, cuál era el proyecto que estaba en juego en ese momento en la conciencia de los trabajadores. Y Córdoba tuvo ese sentido de poner en claro, a partir de la realización del Cordobazo y a partir de haber contagiado, porque después del Cordobazo subió el Tucumanazo, el Rocazo, en distintos lugares del país se hizo insostenible la lucha popular. Onganía se tuvo que ir poco después, al año siguiente. En reemplazo a Onganía vino Levington, que era funcionario que estaba en Estados Unidos, si bien general del ejército, pero que estaba en Estados Unidos agregado militar. Se hizo cargo Levington. Fue el segundo cordobazo llamado Viborazo el que puso las cosas en su lugar con Levington y tuvo que, a pocos meses de haber asumido, tuvo que irse y fue reemplazado por el general Lanusse. De más está decir que el Cordobazo está caracterizado normalmente como un movimiento espontáneo, porque fue la unidad de los obreros con los estudiantes fundamentalmente, a la cual se adhirieron después pequeños comerciantes, profesionales, y se produjo, sin saber hacia dónde se iba, se produjo esta irrupción popular que a partir de ahí, en la disputa que normalmente había entre gorilas y peronistas, entre peronistas y radicales, y que la pelota se te pasaba de uno a otro, pero no estaba en juego la construcción de una nueva sociedad, no estaba en juego un cambio revolucionario, lo que estaba en juego era quién administraba mejor el capitalismo, quién era más decente y quién podía resolver mínimamente cierto bienestar popular. Entonces la aparición, como no veo nada, no sé si me están escuchando, la aparición de la clase trabajadora y el contagio que produjo en lo que llamamos las bases, fue la fuerza vital sobre la cual se fue esbozando poco después el proyecto revolucionario. Fíjense ustedes que en el 69 caracterizamos este movimiento como espontáneo. Y al 71, cuando se tuvo que ir Levington, ya había la conciencia proletaria, ya se había posicionado en distintas internas de las fábricas, Pedriel, Thomson Ranco,
ESMATA, Fiat, poco después Industria Mecánica del Estado, pero se corrió como un reguero la corriente combativa y clasista que disputaba la dirección a la burocracia conciliadora con el proyecto dictatorial. Y entonces, por eso es tan conocido el CITRAC y CITRAM, porque fueron sindicatos recuperados poco después del Cordobazo. Ejercieron una democracia de base, proletaria, cuerpo delegado, se enfrentaron a la dictadura y terminaron sellando el destino de Marcelo Levington hasta que vino Lanusse y bueno, habían cambiado algunas condiciones y finalmente con tanquetas y uniformados pudieron desalojar la toma de Fiat y determinó y selló el destino un poco del gremio dirigido por los 5.000 trabajadores de Fiat, en el caso de CITRAC, y 2.500 trabajadores de Fiat CITRAM, Matterfeld. Entonces, entre un cordobazo y el Viborazo, ya se había empezado a esbozar un plan. Por eso, compañero, la consigna que prendió en el Cordobazo era obreros y estudiantes unidos y adelante. Y la consigna que cuestionaba, que había avanzado un año y medio después, digamos, 2 años, y que encarnó en el CITRAC, era ni golpe, ni elección, revolución. ¿Por qué eso de elecciones? Porque las elecciones era un proyecto que empapaba como salida. Se cae la dictadura, bueno, hagamos elecciones, pero el pueblo venía de participar en elecciones. No duraban mucho porque venía el golpismo, pero no se puede decir que la situación era descollante cuando había gobiernos democráticos, en el sentido del bienestar, digo yo, y totalmente contrario cuando había dictadura militar. La dictadura militar era opresión, era impedir la libertad política, impedir la libertad de poder reunirse y de resolver en asamblea, intervinieron los sindicatos. La dictadura directamente tenía proyectos represivos y sobre esa base definir el plan económico que llevó adelante el primer economista que tuvo Onganía, Krieger Bacea, que era terminar por achicar la industria, disminuir la cantidad de obreros asalariados, disminuir el poder adquisitivo e impedir algunas conquistas que fueron determinantes en la realización del Cordobazo. Por ejemplo, uno dice, ¿y qué fue lo que determinó? Lo que determinó fueron 2 o 3 conquistas, más una serie de reivindicaciones, pero la eliminación del sábado inglés. El sábado inglés es que la jornada contemplaba de lunes a viernes. ¿Qué quería la dictadura? Que se trabaja el sábado, y lo que existía como costumbre, que el sábado se trabajaba 4 horas nada más y se pagaba extra si se quería. Entonces sacaron un poco esa conquista y fue una de las cosas que produjo la reacción del proletariado. Pero sigo con el tema del programa. Entre el Cordobazo y el Viborazo ya había aprendido una alternativa que es la alternativa de los trabajadores. La clase obrera tiene como único futuro la construcción del socialismo. El capitalismo es lo inverso del socialismo. El capitalismo es la expresión de la burguesía. Por lo tanto, y tampoco estamos de acuerdo en que hay capitalismo bueno y hay capitalismo malo. Acá está la experiencia en nuestro país y en casi todos los países de América Latina. Por lo tanto, al aparecer un nuevo protagonista que había definido la acción directa, la huelga, la movilización y un programa que marcaba hacia dónde se quería ir, hacia la sociedad de los trabajadores, bueno, pasó a ser el problema principal que tuvo la burguesía desde entonces. El Cordobazo
de alguna manera habilitó el surgimiento de una generación caracterizada como la generación del 70, aquella que venía con el espíritu sobre la base de la Revolución Cubana y sobre la base del ejemplo de Ernesto Guevara, venía con la idea de que esto ya no daba más y por lo tanto había que aspirar a una nueva sociedad. Por eso fue tan perseguida la generación del 70. ¿Por qué se ensañaron tanto? Llegar a hacer cosas que ni en la Segunda Guerra existió. Desaparición de compañeros, tortura a mujeres embarazadas, secuestro de chicos, liquidación de familias enteras por el solo hecho de no haber hablado. Las barbaridades que hizo la dictadura de Videla, compañeros, no se hizo ni en los campos de concentración. Por lo tanto, es muy difícil pretender, como el proyecto actual, la unidad del pueblo con las Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas están manchadas, ya se mancharon después de haber perdido los principios sanmartinianos, pasaron a ser dirigidas por los Roca, la matanza de los indios, pasaron a ser el aparato represivo sobre el cual se montaban los golpes de Estado, el golpe del 55, y de ahí lo que vino en el 66 con Onganía y posteriormente en el 76 con Videla. Por lo tanto, cuando estamos en esta situación, la generación del 70 fue el motor principal del derrocamiento de la dictadura. Que muchos ahora la condenen a dicha generación, o que traten de olvidarla, o que en todo caso la utilizan históricamente. Es en todo caso quienes aprovechan con mucho oportunismo político. Hoy pude leer un artículo de Julio Bárbaro en el diario, y queda claro que los protagonistas principales eran las distintas corrientes de izquierda revolucionaria, peronista, hasta diría, hubo una corriente revolucionaria que venía del radicalismo, los curas del tercer mundo, y sobre esa base se fue gestando una unión en la cual todo el mundo compartía una salida revolucionaria. En aquel entonces existían dentro del movimiento obrero como direcciones de lo que hoy sigue siendo en parte las direcciones de las estructuras gremiales, siguen siendo burócratas, algunos jerarcas, hace 30, 40 años están posesionados de la dirección de los sindicatos. En aquel entonces había una corriente sindical totalmente participacionista, que venía del peronismo, dirigida por Augusto Bandor, que hasta tuvo diferencia con Perón. Estaba la corriente sindical que respondía a Perón, encabezada por Rucci, y estaba una corriente sindical que venía del peronismo combativo, encabezada por Raimundo Ongaro. Fíjense ustedes que al final, la que se transformó en alternativa del progresismo, de los estudiantes, de los obreros que querían ir a armar y del peronismo revolucionario, fue la CGT de los argentinos encabezada por Raimundo Ongaro. Y esa CGT tenía un programa que hoy nosotros hasta estaríamos de acuerdo, porque decía patria justa, libre y soberana. Y al lado le ponía afiches de la CGT de los argentinos, la patria socialista. Pero bueno, justamente, compañero, esa fue una de las bases fundamentales de la alianza que buscó abrirse camino, digamos, la unidad revolucionaria de obreros, estudiantes que venían del peronismo, de la izquierda marxista, que tenían algunos hasta del Partido Socialista, y esa fue la base fundamental sobre la cual operó la generación del 70. Bueno, la generación del 70 fue derrotada, eso es así. Ahora,
qué tenía de cierto y qué tenía de falso. Qué cosas positivas había logrado incubar y qué errores cometimos de alguna manera. Entonces, ¿por qué es importante conversar esto? Porque quiero llegar al presente y para tener en claro que ya no es necesario al capital monopólico manejarse con gobiernos dictatoriales. Ahora tienen las elecciones. Y lo cierto es que acá no importa entrar en la pelea si el macrismo o el cristinismo. Tenemos una posición fijada en los hechos sobre qué es el peronismo y qué es la corriente, en este caso macrista, aliada al radicalismo. Entonces, yo digo, hace 37 años, desde 1983, cuando la dictadura cayó derrotada y se tuvo que ir, se instaló la democracia. Alfonsín subió en el 83, se tuvo que ir corrido por el hambriazo en el 89, el hambriazo, el movimiento popular, con epicentro fundamentalmente en Rosario, donde gran parte de los barrios entraron al supermercado, tomaron los alimentos y habilitó un camino otra vez de expresiones sociales donde lo elemental era su lucha, no era por aumento de salario, era queremos comer. Se tuvo que ir por eso, pero se tuvo que ir por el fracaso del proyecto alfonsinista. Intentó algún avance al principio cuando quería establecer moratoria de la deuda externa, pero a partir de ahí renunció el ministro Grispun y después se empezaron a gestar planes con el solo objetivo de controlar la inflación, el plan Austral, el dirigente Sourril en ese momento, y se tuvieron que ir por la espantada de la inflación y fundamentalmente cuando empezó a intervenir el movimiento popular. Vino después el menemismo, es el peronismo alvearizado, podemos decir. Pero se hizo un frente como el que actualmente se hizo para sacarlo a Macri, nada más que en aquel entonces su dirección era el menemismo. Y Menem lo que hizo es continuar aquella liquidación de la estructura estatal, aquella liquidación de sectores industriales, pymes, etcétera, abierta por la dictadura militar y que no pudo culminarlo, pero en este caso Carlos Menem le ofreció la oportunidad, lo trajo a Domingo Cavallo como ministro y hemos sufrido la primera intervención abierta del neoliberalismo en este país. Por lo tanto, posteriormente a Menem, ¿qué vino? Vino el Frepaso, encabezado por De la Rúa. Fracasó el alfonsinismo, fracasó el menemismo en el sentido de estabilizar la situación, en el sentido de liquidar industria nacional, no fracasó. Se desmantelaron trenes, se desmantelaron YPF, que tenía 80.000 trabajadores, pasó a tener 20. Bueno, Somisa de San Nicolás, la industria metalúrgica dirigida por el Estado, 13 a 15.000 obreros, pasó a tener 3.000. Todo eso se hizo en el periodo del menemismo. Y muchos de estos dirigentes actuales eran parte de eso. Como muchos de estos dirigentes actuales, digamos, también al momento en que se tuvo que ir de la Rúa, porque de la Rúa se fue no por mérito de la burguesía, se fue echado por la intervención popular. Fíjense ustedes, cada vez que la intervención popular es destacada, es de acción directa, ¿qué es lo que pasa? Que crujen las estructuras. Entonces, las rencillas internas entre un partido u otro o dentro del mismo partido pasan a suavizarse porque pasa a ser principal la contradicción que se abre entre el campo popular que quiere ir a más y sus dirigentes que están en otro negocio. Entonces, vino el 2001, un símil del cordobazo acorde a las condiciones actuales. En una Argentina
cuyo movimiento obrero industrial estaba para atrás, estaba muy achicado, y donde abundaba la desocupación en una Argentina como esa, no podía ser distinto el movimiento, y tuvo la característica del 20 de diciembre de 2001, el porteñazo, que terminó desalojando al gobierno de la Rúa, con destacada participación de los desocupados, de pequeña burguesía que muy preocupada porque sus ahorros habían quedado hurtados en los bancos, de muchos jubilados que también habían perdido su ahorro ahí en los bancos, digamos, y de jóvenes motoqueros que jugaron un rol destacado y después se organizaron el actual gremio de los motoqueros, digamos, que en ese momento cumplieron un destacado rol junto con el resto de los desocupados y movimiento popular, para terminar con la ilegitimidad de un gobierno que había sido elegido por el pueblo, pero que había perdido toda clase de respeto del campo popular. Entonces apareció el gobierno kirchnerista, tuvimos 12 años de gobierno kirchnerista. Fue derrotado porque posibilitó que de alguna manera se fortalezca el macrismo. Primera vez que la derecha tan rancia encuentra un gobierno y es ungido por las urnas. No tuvieron que acudir al golpe de Estado, fueron elegidos. Uno puede decir una mala elección, efectivamente. Hace mucho que se producen malas elecciones. Tal vez haya que revisar cuál es el sentido realmente de las elecciones, para poder, en todo caso, proponer otra salida. Pero lo cierto es que cayó el macrismo, se volvió a formar un frente de todo, se hizo justamente para aislar al macrismo, y ahora estamos en una situación donde el desconcierto es lo que prima. Por lo tanto, lo que está faltando a nuestra interpretación, que son generaciones o son gobiernos que no aportan nada nuevo. Esta Argentina ha retrocedido, por eso hagamos entre 37 años de democracia. Yo solamente hago una comparación. En el 74, ustedes saben cuánto era la desocupación. Era un 4%. Hablo del 74, poco después que había llegado Cámpora, después que hay Cámpora, lo sucede Perón. 4% de desocupación. Hoy tenemos arriba del 20%, aunque la estadística habla de un 10, un 11%. Pero todos sabemos que es un desocupado el que tiene un plan o una cooperativa, que los compañeros tratan de ser útiles porque tienen noción de poder trabajar, porque todo el mundo quiere ganarse con el sudor de su frente, nadie quiere regalo, pero esto es lo que hay. No abren fábrica. ¿Hace cuántos años que no se abren fábricas en este país? Se cerraron y no hay ningún proyecto, ni el actual, tendiente a abrir esta fábrica. Fíjense ustedes la pobreza. La pobreza en el 74 era de un 8 a un 9%. Hoy ya vamos al 50%. Uno dice, sí, pero el macrismo. No, está bien. El macrismo es el peor proyecto más entreguista que ha gobernado este país. Pero no hay que cerrar los ojos, compañeros. Cuando el macrismo subió en 27, 28% de pobreza, lo dejó en casi el 35%. Vamos a estar al 50%. Y no es un problema de la pandemia. Por supuesto que hay que considerar los efectos de la pandemia. Pero estamos hablando, y trato de no entrar en ese tema ya, sino hasta cómo veníamos los 2-3 primeros meses del nuevo gobierno, cuál era el proyecto. Porque uno puede tener un proyecto, pero hay que hacerlo conocer. Digo esto por los cientos de compañeros que son parte del peronismo, que tienen realmente un sentimiento antiimperialista, que pelean por la justicia social, lo sienten. Pero la pregunta es esta, otra vez sopa.
Porque lo mismo se pensaba cuando apareció el menemismo. Digo, es que Alberto Fernández nos va a sacar de esta situación. Sergio Massa nos va a sacar de esta situación. La política de pagar la deuda a como sea, porque no se quiere entrar en default. Y si no se entra en default, lo que quiere decir que se está negociando. Un plan que en el juego pareciera que todavía hay una diferencia de 6.000 millones de dólares entre los bonistas y la propuesta del gobierno. 6.000 millones de dólares podríamos resolver muchas cosas. Pero el problema no es solo los bonistas. Los bonistas son acreedores de 68.000 millones de dólares. Pero la Argentina tiene una deuda de 323.000 millones de dólares. ¿Ustedes saben lo que es eso? Es el 90%, casi el 100% de un PBI, de un Producto Bruto Interno. Estamos negociando con los bonistas, que son usureros, pero todavía queda pendiente el resto de la deuda. Porque uno puede decir, bueno, pero el resto de la deuda es negociable. Es que si se tiene la política de pagar las cosas ilegítimas, porque hablo de eso, digamos, no hay ninguna posibilidad de salir de la pobreza. Entonces, fíjense ustedes las estadísticas que han salido estos días. En el mejor de los casos, terminada la pandemia y ya vuelta a una normalidad que es cierto, no va a ser la misma, va a ser distinta y tenemos que estar muy preparados porque ¿cuáles van a ser los cambios? Y los cambios apuntan a resolver la crisis de alguna manera con el saqueo a los ingresos populares, compañeros. No va a haber una repartija, no va a haber un estado de bienestar. Europa misma no sabe cómo resolver ellos que eran los modelos del estado de bienestar. Ahí está Niza, 23.000 obreros en la calle, la fábrica que los japoneses tienen en España. Ahí está la Renault, 15.000 trabajadores en la calle. Estados Unidos, que es la potencia hegemónica de capital monopólico en este país, en el mundo, digamos. 40 millones de trabajadores han solicitado el subsidio por desocupación. 40 millones, pero ustedes saben de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es el proyecto frente a esta situación de debilidad del campo imperialista? Es una oportunidad que se la podría aprovechar, así como los patriotas de 1810 aprovecharon que el rey Fernando estaba preso para apurar los principios de declaración de la primera independencia. Y eso era de patriota. Por lo tanto, ¿qué es lo que se quiere convencer? Si nosotros, en el mejor de los casos, está contemplado que saliendo de esta crisis recesiva y empezando a crecer como venía Argentina, a un 1%, a un 2%, a un 3%, en el mejor de los casos, en el 2030, escuchen, de aquí a 10 años, estaríamos en el mismo nivel de ingreso que en el 2011. O sea que todo el esfuerzo que va a haber que hacer, según ellos, con una pobreza de arriba del 50%, todo este esfuerzo es simplemente para poder estar un poquito mejor en el 2030. Es inadmisible aceptar esta situación, porque generación tras generación siempre se la intenta cautivar con una esperanza de salvarse uno, y realmente, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos cordones de pobreza en todos lados, no hay industria, ni con este, ni con el anterior gobierno menos, ni con los anteriores. No hay un proyecto de ponerle límite al desarrollo del capital monopólico. No hay un proyecto de distribuir la tierra entre los que realmente necesitan y hacerla productiva. Y en el caso que no sea así, las grandes empresas agrarias que pasen a depender del Estado. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Porque nosotros queremos el mismo proyecto de 1810,
el mismo de 1969 y que se terminó jugando en la generación del 70, el mismo. No hay salida para este país. Las nuevas generaciones tienen que apuntar a una nueva sociedad. No hay capitalismo malo o capitalismo bueno. Ya se terminó. No hay tercera posición. No hay posibilidad de conciliar el capital con el trabajo, compañero, a no ser que estén metiendo gato por liebre. Todo vale, pero si realmente queremos resolver los problemas de la base, desde la construcción de una nueva sociedad de democracia popular que avance al socialismo, bueno, tenemos que proponernos hacer la revolución. No hay salida. Y uno puede decir, no, pero eso es imposible. Todo lo imposible es mucho más fácil a creer de que por el camino que vamos, con los distintos gobiernos que haya, vamos a resolver el problema de bienestar popular y el equilibrio social. Hace 37 años se viene eligiendo distintos proyectos. Ninguno de ellos apunta a construir una nueva sociedad. Ninguno de ellos apunta a liquidar el monopolio y abrir una nueva matriz productiva, dirigida por los obreros, por los profesionales. Estamos produciendo satélites y están liquidando la industria del impacto. Si lo poco que hay bajo la influencia del Estado, no tiene presupuesto, está cuestionado y sin embargo ha quedado demostrado después de esta pandemia o en el marco de todavía del desarrollo de esta pandemia, que aún con los retazos del Estado, con los retazos del sistema hospitalario que ha venido siendo liquidado con el correr de los años, aún en esas condiciones son los lugares más efectivos para una pandemia como la que actualmente está declarada. Son los únicos lugares, por otro lado, donde puede acudir el trabajador, la gente humilde, porque la clínica privada más vale no hablar. Entonces yo digo, ¿cuál es el proyecto? Y el proyecto es ese justamente, ir a una nueva sociedad. Hay que hablar de esto y hay que luchar por esto, porque esta fue la lucha que caracterizó a aquellos patriotas y esta fue la lucha de la generación del 70. Pero ¿dónde la apoyamos? Y la apoyamos primero. Nosotros estamos trabajando 4 puntos, que incluso son 4 puntos que una cantidad de fuerzas lo comparten, y sectores importantes del peronismo también lo comparten. Lo que pasa es que si la dirección va para un lado y la masa sigue esa misma dirección y no toma por el camino del antiimperialismo, como el que tomó Raimundo Ongaro en aquel momento, o el peronismo combativo en aquel momento, incluso los compañeros que se fueron de la plaza desacatando la orden del general Perón. Esos compañeros estaban jugados realmente por sentimientos justos. Es lo que no se ve en este momento, en un movimiento que se organizó para derrotar el macrismo y ahora no sabe cómo hacer para derrotar el monopolio. Hace 2 días el ministro Guzmán se tuvo que reunir con la crema de la gran empresa para poder conversar de si vamos al default o no al default. Y la gran empresa ya lo condicionó, que si entramos al default, ellos tienen la suerte corrida. Y no es cuestión de entrar en default porque sí, es que los recursos que irían destinados al pago de una deuda ilegítima e ilegal, nosotros proponemos que sean invertidos y cumplir con la deuda interna en el bienestar popular y el desarrollo de la industria propia. Entonces, en esos 4 puntos, que son compartidos por el conjunto, digamos, decimos, pero a ver, porque acá se habla, una diputada habló de, en todo caso, sobre la base de la ayuda que el Estado los subsidios que el Estado está brindando, incluso a la gran empresa, para pagar el 50% del sueldo neto en estos tiempos de pandemia, y que realmente es vergonzoso que la sociedad rural, le digo esto a los compañeros peronistas, éramos enemigos del Fondo Monetario y terminamos siendo amigos.
éramos enemigos de la sociedad rural y ahora terminamos subsidiando el pago del personal de independencia que la sociedad rural declaró y que por lo tanto pide que el 30% de esos sueldos se haga cargo del Estado. Y esto lo admiten como si nada. No se sale así para adelante. No hay posibilidad de una conciliación dirigida por los trabajadores y que respete un programa antiimperialista. Ese es el camino de la derrota. Una diputada decía, se atrevió a decir que realmente se le tendría que reconocer derechos accionarios al Estado en las empresas a las cuales se subsidia. Y se armó un quilombo la Gran Siete. ¿Cómo entonces? Entonces, ¿hasta dónde queremos ir? Nosotros estamos diciendo el no pago de la deuda. Estamos diciendo los ahorros argentinos. Los bancos receptan los ahorros del pueblo argentino. No traen de afuera. Cuando traen de afuera para hacer timba, pero no traen de afuera para financiar un proyecto industrial en la zona norte o en la zona sur. Entonces, los ahorros nacionales no me los puede dirigir el Banco Río, ni el Santander, ni la cantidad de bancos extranjeros que manejan los depósitos nuestros como si fueran de ellos. Los ahorros, la nacionalización de la banca significa eso, que los ahorros del pueblo argentino lo administren los bancos estatales. Y con el comercio exterior es lo mismo. ¿Cómo puede ser que Cargill, Dreyfus, cerealera Nidera, las 9-10 cerealeras más importantes que manejan el comercio exterior, sean ellas los que entran y venden? ¿Cómo puede ser que esto lo manejan las empresas multinacionales? Pero no sería lógico que lo maneje un gobierno popular. Pero y entonces hay que tomar una medida, nacionalizar el comercio exterior. Entonces, y termino con el tema de energético. Lo tenemos a vaca muerta, pero YPF sigue siendo una pequeña sociedad anónima en el cual el Estado de accionista del 51%, pero es una más y por el contrario, mucho más débil que el resto de la petrolera, por lo tanto, son las petroleras las que establecen las condiciones. Y si no es así, hay algunos funcionarios que fueron directores de YPF como tal Galucio y que ahora tiene su propia empresa petrolera. Entonces, así no hay salida. Entonces, nosotros decimos, ¿cuál es nuestro proyecto? Nuestro proyecto descansa en esa misma idea, contra el monopolio, no al endeudamiento, y que el Estado sea proteccionista, control del comercio exterior y control de los depósitos bancarios. Esa es la base. Con esos 4 puntos, el peronismo, el socialismo, distintas corrientes que están en desarrollo coinciden. Por lo tanto, no hay que regalar esos puntos por el solo hecho de querer ganar elecciones. O se va con esos puntos adelante, o se pierde de vista que hay un proyecto propio. Entonces, ¿y cuál es la base social de ese proyecto? La unidad de los trabajadores, ocupados y desocupados. Que incluso hay una cosa nueva que en el Cordobazo no hubo, y que deben formar parte de este espacio, porque son sujetos sociales populares, que es, primero, el movimiento de las mujeres con sus propias reivindicaciones. No hay salida contra el patriarcado si a su vez no se hace la revolución. Se pueden conseguir algunas ventajas, algunas reivindicaciones que tienen que ver con el género, sí señor, por eso se lucha tanto. Pero el problema definitivo tiene que ver con este objetivo. Por lo tanto, el papel destacado que están jugando las mujeres en este país desde hace varios años y que cada vez más van por sus derechos, bueno, es una nueva protagonista. Si bien entraba en el Cordobazo y hubo muchas mujeres que fueron parte de las huelgas agrarias y la movilización, pero ahora hablo de la mujer también en su carácter de género, digamos, con sus propias reivindicaciones. Y está también el movimiento ambientalista. No estaba tan evidente el saqueo y la destrucción del medio ambiente y las condiciones de liquidación del mundo que nos lleva a esta política de destrucción. Ahora hay militantes contra
el saqueo del medio ambiente y la destrucción, digamos, en casi todas las provincias del país. Por lo tanto, esto es una cosa nueva. La base social sobre la cual descansaría ese proyecto es más amplia. Será en todo caso menos industrial, pero es más amplia desde el ángulo de la situación, de la condición popular. Y el tercer punto, compañero, este proyecto solo se resuelve si es revolución. Hay que hablar como son las cosas. Si no es así, bueno, uno se suma a cualquier otro partido y trata desde el Parlamento, con esta justicia y con esta base económica digitada por los grupos empresarios, y bueno, y pasa a ser uno más dentro del paisaje. Y no juzgo la intención de muchos referentes que están ahí dentro. Es un camino sin salida, juzgo todo el sistema democrático de los monopolios, porque no es un sistema democrático popular. Entonces, no hay salida. 37 años de democracia, algo nos están diciendo, en una condición social extremadamente peligrosa. Y por lo tanto, y en esto no es cuestión de entrar en la disyuntiva, si macrismo o kirchnerismo, le digo. El mejor ejemplo es lo que está pasando hoy con la pandemia. La pandemia está haciendo desastre donde el pueblo está hacinado. Por eso la preocupación principal pasó a ser la Villa 31 y la pérdida de la compañera, que era un referente del barrio, Medina, digamos. Y ahora, eso para, en todo caso, castigar al macrismo que dirige la ciudad de Buenos Aires. Pero también revientan el conurbano, esto que pasa en la Villa Azul. Pero no es una realidad de ahora, ni de 4 años. No. Hay que ir a los hechos. Hay 4.200 villas en el país. Hay 1.000 en el conurbano. Y esta situación que de pronto reflejan como si recién se descubre una realidad, que hay una canilla para una manzana, que no hay agua, que no hay cloaca, que el 30 y pico % de la gente que vive en la Villa Azul no tiene más de 14 años. Esta es la perspectiva. Esta perspectiva, y todavía nos están diciendo, bueno, de aquí al 2030, si todo anda bien, vamos a estar igual que en 2011. Pero miren ustedes cuál es la salida. Por lo tanto, y cierro con esto, proyecto revolucionario, sujetos sociales sobre el cual descontar, unidad en la lucha y vamos hacia la sublevación, que no es una definición teórica. Para sacar un gobierno como el de la Rúa, que se tornó ilegítimo, fue necesario ese levantamiento. Cada gobierno que se torne ilegítimo está de alguna manera sembrando lo que después cosechará. Y nosotros somos partidarios de estimular que la cosecha no espere tanto y levantarla antes de tiempo.